Si yo les preguntara esta mañana de todas las cosas que Jesucristo ha hecho, o de todas las cosas que representan a Jesucristo, ¿qué sería lo que más rápido recuerdan ustedes? 2, 3 que quisieran decir. Al pensar en Cristo, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué recuerdan así diciendo, esto es algo grandioso? ¿Mandé? El sacrificio, muy bien. ¿Alguien más? Salvación. La tumba vacía. La tumba vacía. Ok, sí. Y vemos que todo esto está relacionado con el asunto esencial. Jesucristo se sacrificó por nosotros, vino a morir en la cruz. Pero hay algo que esto también nos enseña y que yo creo que todos lo conocemos, pero es algo importante recordarlo todas las veces que podamos. Y es que al morir Cristo por nosotros, nosotros también debemos de morir juntamente con Cristo. Y lo que nos recuerda esta verdad es precisamente la frase que en las Escrituras nos enseña el Señor Jesucristo cuando nos dice que tomemos la cruz si queremos ir en pos de Él. En Mateo 16, ahí en versículos 21 al 27, me quedé pensando desde el día del bautismo, de los bautizos, porque me quedó ahí, ¿verdad? Y han dado ahí en el pensamiento estas verdades, y vamos a centrarnos en esta parte. Dice del 21 al 27: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. En la cruz de Cristo, aquel versículo, ¿verdad?, de Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay una verdad importante en estar crucificado juntamente con Cristo para seguirle bien, ¿verdad? Así que es una verdad clara. Ahora, traigo aquí un canto que he querido aprendérmelo, y a lo mejor lo podemos cantar juntos. Es muy cortito, y la buena memoria que ustedes tienen pues lo hará más sencillo, que no hay para escribirlo aquí, ¿verdad? Pero dice, a ver si ahora se muy bien. En la cruz con Cristo estoy, y ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. Otra vez. En la cruz con Cristo estoy, y ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. Otra vez juntos. En la cruz con Cristo estoy, y ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy, y ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí.
segunda y toda esa cosa, pero no me sale porque anda mi voz ya cascada con estos 70 años. Pero esta es una verdad que pretendo compartir con ustedes porque es importante, esperando que les ayude en todos los momentos de su vida, constantemente. Lejos de ser algo a lo que debemos de temer, es algo en lo que nos debemos alegrar profundamente, porque esto hace nuestra vida preciosa, gozosa y plena. Todo este asunto comienza con este momento crítico, aquí en el pasaje, donde el Señor Jesucristo hace una declaración muy especial. Desde entonces, que el apóstol Pedro había hecho una declaración muy importante: Jesucristo es el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ¿verdad? Y esta fue una declaración importante y fundamental. El Señor Jesús revela que esta declaración no era producto de Pedro, sino que Dios había revelado en el corazón de Pedro esta verdad. Así nos ha pasado a todos nosotros. Llegamos a un momento donde nuestro corazón se iluminó, y al iluminarse entramos a la vida espiritual. Entramos, por decir así, al mundo de Dios. Entramos al ministerio de la iglesia y entramos a verdades profundas y hermosas que nos permiten disfrutar y gozar de la vida cristiana en medio de todas las dificultades de este mundo que es antagónico al Señor Jesucristo. Ahí el apóstol Pedro y los discípulos habían descubierto: Cristo es el Mesías. Pero el Señor hace una declaración aquí que es contraria a lo que ellos tenían como principio importante en cuanto al Mesías. Ellos, para Pedro y para cualquier judío, el Mesías no era una persona que lo iban a matar, sino era un hombre poderoso, era un hombre con mucha fuerza. En el Salmo 24 describe al Señor nuestro Dios como todopoderoso. Él es el dueño de la tierra, el mundo y los que en él habitan. Y ahí hay una visión del salmista donde este gran personaje entra por puertas eternas, y es un hombre que viene y preguntan: ¿quién es este? ¿Quién es este Rey de Gloria? Y entonces la respuesta también en el Salmo es: el fuerte, el valiente, el poderoso en batalla, Jehová de los ejércitos. Así que habían descubierto que Jesús es el Mesías, y ahora resulta que va a morir. Y para Pedro esto fue un choque, un golpe. Por eso rápidamente Pedro se acerca con Jesús cuando habla de morir, y entonces comienza a reconvenirlo. Aquí la expresión es como a reprenderle. Dice la Biblia de las Américas: comenzó a reprenderle. No lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. ¿Cómo vas a morir? No puede ser. El Mesías no podía morir, al contrario, tenía que ser poderoso en batalla, valiente, fuerte, el de los ejércitos, que quién le podía hacer algo. Pero ver la imagen que Jesús le presenta, que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto, y esta le pegó ahí en su corazón. La reacción del Señor Jesucristo nos enseña lo serio que fue esta declaración, lo equivocado que estuvo el apóstol Pedro en esta declaración. Parecía que iba para arriba y para abajo Pedro, ¿verdad? Bienaventurado eres Pedro, quítate delante de mí, Satanás, ¿verdad? Un choque en ese momento ahí en el área donde ellos estaban, y donde el Señor les descubre su corazón. A través de esta pregunta se descubre que Él es el Mesías.
tenían que aprender una lección importante que estaba puesta en todo el Antiguo Testamento, y era el sufrimiento del Mesías y la importancia del sufrimiento del Mesías. Tenía que sufrir, de lo contrario nosotros no podríamos ser participantes de la relación con Dios, de la comunión con Él, de formar una iglesia que desde el mismo principio se empezó a reunir en su nombre. Se reunían y Él estaba presente igual que ahora. Formar una iglesia donde los creyentes unos con otros y con Dios tenían una comunión preciosa, en una manera de hermanos, donde todos ellos se sentían hijos muy amados, no hijos aborrecidos, sino hijos muy amados. Personas que están confiadas, que se sienten bien, que se gozan, porque sus padres están con ellos, porque tienen el respaldo. Hijos muy amados unos con otros, buena relación con un Padre Celestial que los ama profundamente. Si Cristo no muriera, esto no podría suceder. Por eso es la respuesta del Señor Jesucristo, como repentina, inesperada, y pudiéramos decir que hasta áspera y severa. Si lo dijéramos con las admiraciones y todo lo que presenta aquí, sería una voz fuerte: quítate delante de mí, Satanás. A mí me ha llamado la atención también que qué importante es esto, porque a veces con nuestras palabras estamos hiriendo a otras personas, y los creyentes no podemos hacer esto. Con las palabras estamos ofendiendo a otras personas y nosotros no podemos hacer esto. Pero también nos descubre que Satanás aprovecha esas palabras nuestras que son a lo mejor sueltas, sin mucho cuidado, y entonces Satanás está utilizando aquello para afectar la comunión y la relación que nosotros pudiéramos tener. Me hizo pensar en Efesios, cuando habla de las relaciones de marido y mujer, y de padres con hijos, y de amos con siervos, y luego entra la relación con Satanás y dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y verdaderamente pues estamos unos con otros en nuestra comunión y relación, y muchas veces esta comunión nos ofende y luchamos, y tenemos tristezas y enemistades y amarguras y malos recuerdos y todas esas cosas que no son buenas. Pero sí debemos de recordar que Satanás saca provecho de esto. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades espirituales de maldad. Aquí el Señor Jesucristo está reprendiendo muy duramente a Satanás, pero Pedro es el que recibió el impacto. Estaba entrando un mensaje que nada tenía que ver con Dios ni con la redención. A Dios le interesa su palabra, a Dios le interesa el cumplimiento de su voluntad. Y es tan sublime todo esto que si nosotros nos rebelamos a ello, esto es una obra de Satanás. Cada vez que nos rebelamos a la verdad que Dios nos ha entregado en nuestra mente y corazón, estamos rebelándonos, haciendo caso a las huestes espirituales de maldad. Así que el Señor tenía que obrar de esa manera. El apóstol Pedro no lo entendió, quizá el golpe que recibió lo ha de haber dejado pensando, a lo mejor hasta llorando, ¿verdad? Yo no sé, pero ha de haber sido durísimo. Sin embargo, más o menos un año después, él vio el cumplimiento de esto que el Señor Jesucristo comenzó a enseñar en aquel momento tan especial. Y ellos pudieron ver cómo Jesús le fue necesario padecer mucho. Los ancianos, los sacerdotes, los escribas, que deberían reconocerlo, no lo reconocieron. Llegó y pudieron saber dónde iban a ser, y ahí les dijeron, ¿verdad?, a los magos de Oriente, ahí iban a ser, pero no pudieron reconocerlo con todas las acciones que el Señor Jesucristo hizo. Así que se cumplió esa profecía. Luego lo tomaron y lo azotaron y lo golpearon y se burlaron de él, y sus discípulos lo abandonaron. Jesús padeció en la cruz todas estas cosas como él lo había profetizado. El Señor dijo: y ser muerto. Los hombres varias veces lo quisieron matar, no lo pudieron hacer, no era su tiempo, pero al fin lo vieron muerto.
Y fue interesante, ¿verdad? Porque ya lograron su propósito, vieron que los discípulos tomaron el cuerpo de Jesús y lo llevaron a una tumba y cerraron con una piedra, y entonces le pidieron a las autoridades que sellaran esa piedra y que pusieran una guardia, porque si alguien iba a mover esa piedra, estaba rebelándose contra el Imperio Romano, contra las autoridades del área. Entonces, todo esto se hizo y me pongo a pensar que los hombres aquellos quedaron satisfechos. Ya se murió, ya descansamos de este hombre que nos ha inquietado. Sin embargo, al tercer día, el ángel anunció con gozo a los discípulos: no está aquí, resucitó, vengan y vean. Entonces vieron la tumba vacía. Y claro que los animaron inmediatamente a los discípulos diciendo: vayan y digan que ha resucitado de los muertos. Y bueno, pues sucede lo mismo con nosotros, ¿no? Nos damos cuenta que el Señor Jesús resucitó y vamos y decimos a todos que Él ha resucitado de los muertos. Esto hace efectiva nuestra salvación. A los 40 días el Señor se les aparece en diferentes momentos, y a los 40 días los reúne en Jerusalén, y ahí Él es levantado y los ángeles les dicen: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, o sea, se fue el Señor Jesucristo al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y lo estamos esperando, ¿verdad? Todo esto sucedió porque el Señor Jesucristo lo profetizó y los discípulos lo vieron. Pero hay algo especial también en el hecho que ya no vemos nosotros, y que el apóstol Pablo nos narra ahí en Efesios cuando dice que el Señor Jesús está ahora en una gloria excelsa, gobernando su iglesia e intercediendo por sus hijos, rogando por nosotros para que nuestra fe no falte y podamos llevar a cabo el cometido que Él hace a través de nosotros. Él está ocupado en que nosotros seamos creyentes, que nos movemos para hablar del Evangelio, para hacer la obra de ministerio que la iglesia tiene. Y entonces el apóstol Pablo escribe que ese poder que resucitó a Cristo, ese poder del Espíritu de Dios operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ustedes, hermanos, piensan que todo esto es una inutilidad. Solamente está escrito para que digamos: ¡wow! ¡Qué bonitas cosas! Son para que las vivamos, hermanos. Murió, Él fue desechado, fue muerto, resucitó, ascendió y está glorificado y tiene todo el poder, como les dijo a sus discípulos: me es dado en el cielo y en la tierra. ¿Para qué? Para que no necesita Dios fuera de que la iglesia se mueva, fuera de que los hombres puedan conocer el mensaje del Evangelio, fuera de que vamos a sufrir como creyentes en un mundo pecador y que necesitamos su fuerza, su ayuda, la fortaleza para mantener gozo en las tribulaciones. Lo vemos en los mismos discípulos que estuvieron sufriendo y penando y padeciendo mucho en muchas maneras, pero la fortaleza de Jesucristo, a pesar de toda la oposición, los sostuvo y los mantuvo. ¿Por qué es todo esto? Pues porque es real y es cierto. Ahí tenemos la intercesión de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor, y es la cabeza de la iglesia para que la iglesia pueda moverse a pesar de la enorme oposición que existe en este mundo del maligno, del mundo de la carne y de toda la corriente que él maneja de una manera tremenda, ¿verdad? El reloj está parado. Mira qué poquito me tardó. Todo esto es muy importante, hermanos, porque nos hace pensar en una verdad preciosa que está en las Escrituras, y es la teología de la cruz de Cristo.
la necesitamos para esta vida. Nos ha tocado a mi mujer y a mí vivir la vida cristiana ya en diferentes momentos, desde la juventud y la madurez y ahora ya en la cuarta edad, yo creo, pero nos ha tocado saber y experimentar también en momentos preciosos y también tener el dolor de no confiar en el Señor en los momentos en que la vida y las condiciones, las circunstancias son duras. Pero es clave. Tomar la cruz cada día es hablar de que el gran poder de Dios nos acompaña, está con nosotros en toda circunstancia. Para el mundo, usar una frase así es una gran locura. La misma cruz de Cristo es una locura para mucha gente y para otros es el motivo de la salvación, del poder de Dios. Es como que se contrapone. Dos personas oyen el Evangelio y uno dice esto es una locura y el otro se salva con una manifestación del gran poder de Dios. Se manifiesta Dios, como dice en 1 Corintios, como un insensato que mata a su hijo muy amado, al unigénito, lo entrega por pecadores, lo vuelve pecado, lo castiga con toda la ira de su santidad contra él, que fue hecho pecado por nosotros, lo pone débil, allí golpeado, muerto, sajado en una cruz. Todo esto, toda esta manifestación, ¿para qué? Porque la cruz de Cristo tiene mucho que enseñarnos en su enseñanza teológica. Lo insensato de Dios y lo débil de Dios, dice la Escritura, es más fuerte que los hombres. Él nos puede salvar haciéndose nada. Pedro decía: Señor, pues si eres el Mesías, ¿cómo te van a matar? Este no es el camino. ¿Cómo vas a sufrir esas vergüenzas y humillaciones y vejaciones? Pero Dios tiene un camino enorme a través de los sufrimientos y de las dificultades que todos ustedes han vivido, que todos vivimos. Pero Dios está allí para ayudarnos en la fortaleza en nuestras vidas, para mantenernos firmes siguiendo al Señor de todo corazón. Su gran amor está escondido detrás de la barbarie, de la muerte atroz de la cruz. El Señor Jesucristo dijo aquí: lleva tu cruz. Y también dice, si alguno quiere venir, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Si tú quieres seguirme, niégate, toma tu cruz, sígueme. Y la cruz pues ya es un emblema ahí de padecer aquello, de no penarse, de sufrir o de tener conflictos, sino seguirle a pesar de estas cosas. Y luego todavía agrega: el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierde su vida la hallará. Es como una contraposición. Perder me hace ganar, y querer ganar o ganar me hace perder en en momentos de la vida cristiana. Es muy extraño que el apóstol Pablo dijera: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Sino en la cruz de Cristo. ¿Por qué en la cruz? ¿Por qué todo este dolor? Porque el apóstol Pablo y los discípulos y nosotros también tenemos que aprender que la cruz de Cristo es un beneficio para nuestras vidas. Cada vez, hermano, que tú estás en un sufrimiento o en una condición difícil o algo que parece que no tiene salida, ir a la cruz de Cristo es donde está la salida, es donde encontramos la solución. La actitud del Señor Jesucristo es muy importante cuando Él sufrió ahí en la cruz, porque nos enseña cuál debe ser nuestra actitud cuando tenemos dificultades a las que nosotros nos enfrentamos. El Señor Jesucristo padeció la cruz, pero la Biblia dice que la padeció con gozo.
O sea, no lo obligaron. Nadie nos va a obligar a tomar la cruz y a caminar con ella. Nadie nos va a decir a que nosotros perdamos algo para que ganemos. Eso tiene que nacer de nuestro corazón. Es voluntario, viene allí, viene de acá donde Dios lo pone y nosotros obedecemos y lo actamos lo obedecemos y lo seguimos. Dice la palabra de Dios: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Señor Jesucristo estaba satisfecho con la verdad de Dios y la aceptaba, y aquella condición la tomaba, y entonces con gozo sufrió la cruz, el gozo puesto delante, la gloria de Dios y el beneficio de todos estos que Él ha salvado por medio de su muerte en la cruz. También encontramos al Señor Jesucristo que aceptó la debilidad. Dice el apóstol Pablo: aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. No le avergonzó: soy el Mesías, ¿cómo voy a verme débil? Me tengo que ver con ropas de lujo, con buena posición, dominando las cosas, teniendo el control. Pero Él no tuvo ningún inconveniente en dejarse a la debilidad que se manifestó y que la tomó de todo corazón, verse así como se vio cuando estaba en la cruz del Calvario, golpeado, escupido, burlado, que llevaba el madero. Él estaba en una gran debilidad, y ahí estaba escondido el poder de Dios, el poder del Padre Celestial, y estaba en una disposición voluntaria, sincera, confiando. El Señor Jesucristo tenía esta actitud en su corazón. Yo creo que el principio de la cruz es precisamente esta verdad que nos enseña a nosotros. Debemos aceptar cuando el Señor trae las cosas. No quiero decir que seamos fatalistas. Quizá un fatalista ve que viene todo el mal y simplemente dice, como los árabes: bueno, pues es la voluntad de Dios, así se acabó. Yo creo que siempre tenemos que luchar, porque la palabra de Dios dice: esfuérzate y sé valiente. Y cuando, por ejemplo, José tuvo que ir a luchar para tomar terreno, posesión de la tierra, ninguno la tomó por posesión, nada más: a ver, aquí, tómate este pedacito y es tuyo. Cada uno de ellos tuvieron que luchar, y luego juntos luchaban para ganar las batallas de los otros, para que cada quien fuera tomando posesión del terreno que Dios les había entregado por gracia. Ellos no tenían que preocuparse, no tenían que temer, pero tenían que luchar. Entonces, en este sentido, sí tenemos que luchar y tenemos que esforzarnos en la vida y buscar los caminos que debemos de tomar y orar por ellos. Pero cuando después de todo esto Dios nos va poniendo en algún lugar que es incómodo, difícil, problemático, que no queremos, con pérdidas, entonces llega el momento de tomar la cruz y aceptarlo como de Dios. A veces al estar en esas condiciones, uno se rebela contra Dios y se enoja con Dios. Y le dice: ¿por qué pierdo? ¿Por qué no me sale el negocio? ¿Por qué no está funcionando eso? ¿Por qué las cosas son así? Y Dios quiere enseñarnos verdades profundas para entregarnos a Él. Y esto es un principio de la cruz muy importante, tomando el ejemplo del Señor Jesucristo, de negarnos, como Él lo hizo, de negarse a sí mismo y tomar la cruz, seguir al Señor, su mandato. De la misma manera nosotros debemos hacerlo para la gloria de Dios. A mí me llama la atención especialmente esa parte donde Jesucristo dice que el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Y cómo Dios está detrás de ese perder, que parece una locura, parece una insensatez, cómo perder, pero Dios está ahí haciendo una gran obra a través de su gracia en nuestras vidas, cuando Él nos pone en condiciones de perder. Recordemos que el Señor Jesucristo fue puesto ahí,
porque era la voluntad del Padre. Nadie lo mató, Él entregó su vida y Él se entregó a que hicieran con Él todo aquello que sucedió. Como Juan el Bautista, que fue entregado realmente en manos de aquellos, de todos aquellos hombres, y dice el Señor Jesucristo, hicieron con Él lo que quisieron. A veces así es. En ocasiones Dios nos pone en condiciones bastante difíciles y es tiempo de confiar y esperar en Dios. Pero me hace pensar, el que quiera salvar su vida, me hace pensar, necesariamente estamos en una circunstancia difícil. ¿Cuándo quiere uno salvar su vida? Vos, cuando la cosa está dura. Sálvese quien pueda, es lo que decimos. Explota algo y todo el mundo corre buscando a ver dónde salvamos la vida, ¿verdad? Porque es un momento crítico. Pero ¿cuándo llega el momento crítico? No sabemos. Yo creo que como creyentes vivimos un momento crítico vez tras vez, porque estamos en una guerra continua, y ese momento crítico es contra Satanás y contra sus huestes espirituales de maldad. Dice que estemos firmes, como vimos en la clase hoy en la mañana, estemos firmes y que nos pongamos la armadura para que salgamos victoriosos en medio de la guerra y la batalla que nosotros tenemos todos los días contra Satanás. Entonces hay una guerra, hay una batalla. Pero estamos, hagan de cuenta, en la vida cristiana y llega un problema, o llega otra situación, o llega otra dificultad. ¿Cuántos de ustedes han estado en diferentes dificultades en estos años? Yo creo que todos podrían levantar la mano, ¿no? No falta dificultad. Alguna, de muchos tipos. Esto es polifacético, tiene muchos visos, hay muchas maneras. De repente estamos en una condición vulnerable, difícil, incómoda, no fácil, que no quisiéramos, y le preguntamos al Señor, ¿por qué me pasa esto, verdad? Entonces sucede así. Cuando estaba pensando en esta frase, me acordé de Hechos 27, donde el apóstol Pablo va viajando rumbo a Roma, está preso y lo llevan preso. Entonces van viajando en un barco, de repente van a un barco y luego toman otro y empiezan a viajar con ciertos apuros porque venía el invierno, etcétera, etcétera. Y entonces repentinamente, mientras iban, como que estaba muy bien el tiempo, y repentinamente llega un viento huracanado llamado Euroclidón. Esto significa viento huracanado, que venía del oriente y les golpea duro, y entonces por 15 días están batallando contra las olas tan tremendas, dejando que la nave vaya al garete, siguiendo pues el movimiento del viento y de las olas y todas estas cosas que sucedían, y van ahí, ¿verdad? Luchando y empiezan a aventar todas las cosas por la borda, y repentinamente los marineros empiezan a hacer como que el barquito ese que traían las naves, que bajaban el barquito y con eso se acercaban a la playa, ¿verdad? Porque pues el barco no podía llegar. Entonces el barquito, el esquife, como que estaban ahí acomodándolo, pero lo que querían hacer era soltarlo y lanzar el esquife y escaparse ellos y dejar a todos en el barco que se hundieran a su suerte. El apóstol Pablo se da cuenta del asunto y Pablo les advierte a todos: si estos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. ¿Cómo verían estos hombres a Pablo? Pablo, ¿cómo lo verían? Pero esto era una realidad. Esos hombres tuvieron que tomar una decisión: quedarse ahí si querían salvarse. La manera rápida era brincar al esquife y correr, pero a lo mejor se morían también, que era lo más probable. Pero si ellos querían salvar su vida, tenían que quedarse. Y creo que esto es lo que sucede con la vida cristiana. Muchas veces vendrán dificultades que nos quieren hacer correr por caminos que no son los caminos de Dios, buscar otras formas de movernos y manejar nuestra vida y nuestras cosas. Pero lo que la Biblia nos dice: no lo hagas, quédate en donde estás, en los principios de Dios, en las cosas que el Señor
te manda, tómalas. Ahí hay victoria, hay un camino de vencer, hay un camino de paz, hay un camino de confianza, de seguridad, hay un camino que enriquece la vida y el corazón. Ahora uno lo oye y dice, no puede ser, esto no va con nosotros, pero así es. Atrás de la cruz, cuando llevamos la cruz de Cristo, eso significa que atrás de la cruz, allí en el momento de llevar la cruz de Cristo, de perder, estar listos a perder nuestra vida de acuerdo a las instrucciones de Dios para salvar nuestra vida, está la paz, el gozo, el reposo que tienen nuestras almas en situaciones que son difíciles. Cuando hay situaciones, momentos donde Dios nos puso la palabra o el grito, sálvese quien pueda, no entra. Tenemos que sujetarnos a los principios de la palabra de Dios. Quizá el apóstol Pablo nos dé un ejemplo aquí. En 2 Corintios 1:8 dice el apóstol Pablo, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Hermanos, estaba padeciendo el apóstol Pablo, y a mí me da la impresión aquí el pasaje que estaban padeciendo porque Dios los puso ahí a fin de que ellos siguieran fortaleciéndose en Dios, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita, o sea, hace imposibles, resucita a los muertos. Yo creo que esta es una buena enseñanza que debemos de guardar en nuestros corazones. Muchas veces Dios te llevará a ti, hermano, a las situaciones que Él quiere que tú experimentes para que confíes en Dios. Es una manera de fortalecer nuestra fe. A nosotros nos puede parecer que no tiene sentido, mejor que nos dé muchas bendiciones y felicidad y alegría y que todo vaya bien, que el cristianismo no sea una pata de conejo para que todo salga bien, pero no va a ser así, porque Dios sabe que el camino de la fe tiene que ser un camino agresivo, un camino en donde no nos queda otra más que agarrarnos de Dios. Y así como el apóstol Pablo, ellos tuvieron sentencia de muerte y perdieron la esperanza de conservar la vida, y toda esta tribulación fue más allá de sus fuerzas. Dios nos pondrá en estas circunstancias en ocasiones en la vida, o muchas veces en la vida, según el ministerio, según las necesidades, según lo que Dios sabe de cada uno de nosotros. No somos tratados exactamente igual, pero el principio de que Dios nos pone en ciertos momentos de crisis donde nos vemos completamente indefensos y débiles, Dios lo hace para que aprendamos a confiar en Dios, el cual hace milagros cuando estamos en crisis duras. Sea que tengamos mucho, sea que tengamos poco, Dios es sabio para ponernos en circunstancias tales que tenemos que tomarnos del Señor y descansar. Y poner en práctica el llevar la cruz y seguir a Jesús en sus principios, y poner en práctica también el estar listos a perder para ganar, siguiendo los principios de la palabra de Dios. Otro ejemplo que nos da Pablo es que Él explica en 2 Corintios 12 que tuvo revelaciones extraordinarias de parte de Dios, y existía la posibilidad, o Dios, conociendo a Pablo, sabía que Pablo se iba a llenar de orgullo por esa grandeza de las revelaciones que el Señor le dio. Y dice, y para que las revelaciones no me llenaran de orgullo, me fue dado un mensajero de Satanás que me abofetee, un aguijón en la carne. Esto fue lo que Dios le mandó. Y nosotros diríamos, ¿por qué Dios hace eso? Dios no debería de hacer eso.
Dios debería enriquecerme, bendecirme, llenarme de buenas cosas, y eso es mejor. Pero no permitas que esta cosa te pase, Señor. No te va a pasar, ¿verdad? No es posible. Morir no, estar en vergüenza no, estar en debilidad no permitas. Y Satanás a veces nos trae, el Señor permite que Satanás traiga todas estas cosas que son difíciles para aprender una gran lección. Yo digo, cuando Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia, ¿de qué otra manera la podemos aprender? Si no es cuando no tengamos más que nos baste su gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuándo vamos a aprender eso? Más que cuando estemos en una gran debilidad. ¿Cómo es posible? Pablo, que padeció tanto, nos deja una gran lección de algo que parece imposible. Pablo dice, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Soy débil, imagínense, qué bendición. No sirvo para nada, imagínense, qué bendición, qué bueno es. Me ha ido de la patada, miren qué bueno es. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hace unos meses me encontré a un hermano y me estuvo platicando de logros increíbles, millones de dólares de obra y mucho trabajo, mucho que hacer, mucha gente, todo aquello. Y yo ya tenía mi respuesta preparada por ahí, va a decir, no, yo no tengo nada. No es eso, no he visto yo esas cosas, pero yo las veo por todas partes. Y a veces nos gusta eso, ¿verdad? Si yo no tengo el éxito, si yo no tengo todas esas, que es que no estoy con Dios. Dios ama y da, pero a manos llenas. En alguna ocasión, en la casa de una hermana, me dice, ¿cómo trae esa camioneta? Usted debería de reclamar a Dios una buena camioneta, declárelo para que lo tenga. Una buena camioneta es importante. Si no es la voluntad de Dios, esa camioneta es más que suficiente. Contentos con lo que tenés ahora, con lo que tienen ahora, lo que tienes ahora. Y el apóstol Pablo estaba contento en esto, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, ¿creemos eso? Entonces soy fuerte. ¿Cómo nos gusta que nos vean nuestros amigos? ¿Cómo nos gusta que nos vea la gente? Pero delante de Dios será una bendición para nuestras vidas gozarnos por amor a Cristo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque en esa condición contradictoria a la victoria y al éxito es precisamente donde se declara en las Escrituras que llevar la cruz es una grande bendición. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y Dios se encargará de lo que se tenga que hacer. ¿Qué debemos hacer? Confiar. Debemos luchar, hermanos. Vuelvo a insistir, no quiero dejar la idea que, pues ya ni modo, ¿verdad? No. Luchamos, buscamos, oramos, intentamos, persistimos, hacemos lo que sea necesario, pero si a pesar de todo Dios nos pone en una situación tal que parece que estamos sumidos ahí en un lodo cenagoso de desesperación, como dice el salmista, tomémoslo como de Dios. Volteemos a la cruz. No más no nos quejemos con Dios. No con Dios. Honrenlo, hermanos, honrémoslo, glorifiquemos su nombre, descansemos en Él. Leía una historia de unos familiares, dos hermanos que se propusieron
remar, hacer un viaje en remo muy largo, allá por la zona de Canadá, diferentes lugares. Hicieron este viaje que era pues pesado, difícil, con rápidos y con riesgo de la vida, y muchas cosas. Tuvieron por algunas semanas que pernoctar o descansar en las orillas del lago, y a veces no era tan fácil, los mosquitos y las incomodidades, todo aquello, pero ellos seguían avanzando, ¿verdad? En su canoa, con sus remos, seguían avanzando, hasta que repentinamente llegaron a un área que estaba ya casi en el último tramo, a un área donde habían puesto una represa, y la represa había hecho que el río se volviera una laguna. Entonces llegó el río y se hizo un lago enorme, ¿verdad? Con islas y salientes de tierra y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Por 2 días ellos estuvieron luchando para encontrar por dónde seguía el río, a pesar de que tenían los mapas en la mano, pero no encontraban dónde seguía, por dónde continuaba el cauce del río, y buscaron por un lado y por otro, y bordeando islas, y fue cansadísimo, dice él. Y siempre les llamaba la atención que cuando estaban por ahí bordeando todos estos litorales del lago, pues veían una roca que era muy notoria, aquella roca. Y pues cuando se acercaban un poco a ver la roca, dicen, no, pero esta roca no da por dónde pasar, no está fácil la pasada por aquí. Siguieron intentándolo hasta que finalmente se acercaron a la roca, se dirigieron a ella, se acercaron ahí y empezaron a bordearla, y cuando dieron un cierto giro, ahí apareció el río que estaban buscando. Satanás va a venir muchas veces a decirnos que la cruz no, que perder no, que ser humillados no. Pero pruébenlo, hermanos. Atrás de todo eso está el poder de Dios para ayudarnos a hacerlo. Cuando se encuentren en una dificultad, luchen, busquen, pero luchen con Dios y oren, busquen caminos, maneras, busquen todo lo que puedan, esfuércense, oren toda la noche, luchen, esfuércense, trabajen, tengan creatividad para pensar por dónde. Pero si a pesar de todo ustedes siguen empantanados y no se pueden mover, glorifiquen a Dios y vean a la cruz. Y vean que perder en Cristo es ganar. Y no se extraña, ni yo me puedo extrañar, de que Dios nos pondrá, así como a Pablo muchas veces, con sentencia de muerte, para que no confíen en ustedes mismos, porque esto es dañino, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en el Señor. Y Él tiene todo el poder para hacer un gran milagro en las situaciones que estén, por duras y difíciles que sean. Gran milagro, porque Él resucita a los muertos. Cuando estén en estas crisis, oren y esperen un milagro de Dios. Y si el milagro no llega, manténganse firmes y constantes, esperando en el Señor. A su debido tiempo Dios obrará lo que Él quiere. Me ha tocado ver hermanos en grande vulnerabilidad, unos traicionados, otros decepcionados, otros enfermos, cuando más necesitan tener vitalidad y vigor. Me ha tocado verlos en medio de personas que no quisieran estar cerca, pero tienen que estar cerca, endeudados, sin recursos o sin posibilidades de pagar, como que nunca pueden salir de ahí, imposibilitados para salir de las situaciones, desventajas, incapacidad, amenazados. Pero siempre la salida está en el Señor, en la cruz de Cristo. Específicamente, yo creo que podemos aprender a orar y decirle: Señor,
Tú estuviste en peor situación que la mía y me enseñaste a tomar la cruz y estar listo para perder, porque así te honro, te glorifico y gano. Espero en ti. Tú eres mi ayuda, tú eres mi fortaleza, tú eres mi fuerza. Pues hermanos, que el Señor les bendiga, pero tenemos una esperanza gloriosa. Dios mediante, la próxima semana hablaremos de lo que vieron. El apóstol Pedro tuvo una tremenda pena, un dolor muy grande con esa reacción tan fuerte del Señor Jesucristo, pero luego el Señor Jesucristo a él y a otros dos los llamó para ir al monte de la transfiguración y ver la gloria de Cristo Jesús. Entonces la próxima semana estaremos pensando en la transfiguración y cómo vino como algo muy importante para Pedro ahora ver al Señor en la gloria misma suya. Así que lo que nos alienta a nosotros es Dios, es Cristo, es la gloria, es estar en su presencia, es que un día estaremos gozándonos por toda la eternidad con Él. Ahí debemos de poner nuestros ojos y hacer todo el trabajo que tengamos aquí que hacer de la mejor manera, pero podemos confiar en nuestro Dios. Pues que Dios bendiga, hermano. Muchas gracias.